Bueno, vamos arrancando. Lo primero que tienen que saber es que si bien el dispositivo tiene eh, una cantidad de terminales finitos, la cantidad de periféricos que integra es brutal y entonces para poder manejar toda esa gran cantidad de periféricos en una cantidad de pines determinados, el sistema internamente tiene todo un sistema de multiplexación de pines, ¿m? Que es lo que vemos en pantalla. Este que vemos acá es el puerto y ese puerto que es donde yo normalmente me conecto con la aplicación, ¿sí? Internamente está conectado a un enorme multiplexor, ¿sí? En el cual lo que hacemos es interconectar o las interfaces de comunicaciones, ¿sí? Que pueden ser el Serial Data Input Output, la UART o los SPI. Recordemos que el dispositivo integra 3 UARTs. Después tenemos un par de CPI, un Serial Data I/O y una interfaz JTAG, que la interfaz JTAG es una interfaz típica en todos los microcontroladores de 32 bits. Eso es prácticamente un estándar y que me permite a mí programar el core del micro directamente a través de un programador JTAG. ¿M? Y por el otro lado, nos conectamos a la enorme matriz donde se encuentran allí todos los periféricos que tiene el sistema, ¿sí? El I cuadrado C, el I2S, los 16 canales PWM que el sistema tiene, ¿sí? Bueno, y prácticamente todo el árbol, el conversor analógico digital, etcétera, etcétera, etcétera. ¿M? A su vez, todo esto tiene un subcontrolador de baja potencia, ¿sí? Que me permite a mí que cuando yo ponga el microcontrolador en modo sleep, ¿sí? El modo sleep, para el que no lo conoce, sí es un modo de operación de bajo consumo, donde básicamente la CPU se desconecta, ¿sí? Y va desconectando periféricos y de esa forma va bajando el consumo. ¿M? Y el modo sleep más profundo que lleva al micro a valores del orden del microampere de consumo de corriente, me deja solamente el core, es decir, el núcleo solamente funcionando. ¿M? Y se desconecta prácticamente de todos los periféricos. Para administrar los distintos modos de consumo, entonces esto tiene un pequeño coprocesador al cual yo le puedo asignar determinados periféricos para que estos me queden activos y entonces estar un touch más arriba de ese modo sleep profundo, de forma tal que si ocurre algún evento en uno de estos periféricos, el micro se despierte. Es decir, básicamente el periférico lo que hace es eh, automáticamente, por ejemplo, despertarme al micro. Supónganse que me quedó corriendo un timer. Cuando el timer llega a final de cuenta, este timer dispara una interrupción y ese evento es el que despierta al micro, entre comillas, y entonces el core se reconecta a todo el sistema. Allí tenemos un pico de consumo, ve el valor del timer, ve que este timer se desbordó, lee el código y que está en memoria de programa y en función de eso ejecutará algo y después se puede volver a dormir. ¿M? Así es como funciona esto, ¿sí? Eh, Nosotros para trabajar con el con el SP32 Node MCU, ¿sí? Que es la placa de desarrollo que recordemos que este formato ya viene con un convertidor, un puente USB WART, ¿sí? Y esto usa la WART 0. Desarrollamos una plaquita que es factor de forma Arduino, ¿sí? 1. Porque nada, acá en Buenos Aires están todos muy acostumbrados a las tarjetas Arduino y entonces para
no tener este formato colgado con piolines, es decir, con cables por todos lados, le hicimos una base a la cual, bueno, también tiene un regulador, una entrada para 9 volt y tenemos las borneras de conexión distribuidas de la forma que lo tiene una placa Arduino Uno convencional, ¿sí? Y tenemos la distribución de pines, ¿sí? Elegimos de todas las posibilidades los pines que eran más potables. ¿M? De esa forma, acá colocamos 6 canales de conversión, ¿sí? Que los van a encontrar en los pines que se denominan de esta forma: 15, 2, 4, 33, 32 y 35. Esa es la numeración que deberían colocar, ¿sí? En el código Arduino que armen, ¿sí? Y después tenemos los distintos pines en la bornera digital. Y hemos elegido también los pines de forma tal de tener la mejor distribución versus potencia que le podemos sacar al sistema, ¿no? Porque esto en realidad tiene más pines que los que la tarjeta Arduino Uno tradicional tiene. Entonces, por ejemplo, respecto de los puertos de entrada-salida, ¿sí? Los pines que nosotros asignamos son el 2, el 12, el 14, el 15, el 22, 23, el 25, 26, 27, 33 y 32, ¿sí? Como entradas solamente que pueden operar tenemos el 34, el 35, el 36 y el 39. Es decir que si yo tuviera, por ejemplo, de conectar pulsadores, me conviene los pulsadores conectarlos acá, ¿sí? Y acá conectar, no sé, salidas, por ejemplo. Y respecto del conversor analógico digital, estamos usando en el caso, recordemos que esto tiene dos conversores AD, habíamos mencionado, y que pueden funcionar con distintas resoluciones, ¿sí? Esto es 9 bits, 10 bits, 11 bits, 12 bits, 8 bits. Yo eso se lo cargo directamente en la configuración del conversor, que después vamos a ver un código específico respecto de eso. De estos conversores, recordemos siempre que el ADC1, ¿sí? Es el que básicamente siempre está operando, y el ADC2 funciona solamente mientras que no estemos trabajando con el Wi-Fi, porque cuando yo trabajo con el Wi-Fi, este conversor se desconecta. Y después tenemos el DAC 1 y el DAC 2, que son los convertidores de digital a analógico, que están en las patitas 25 y 26, siempre haciendo referencia, ¿sí? a esta placa, ¿sí? La distribución la van a tener acá. ¿M? Después, cualquier puerto puede funcionar como modulador de ancho de pulso, ¿sí? Y después tenemos una serie de pines que no pueden ser utilizados como pines de entrada-salida. Es lo que llamamos puertos inutilizables para utilizarlo como puertos I/O, ¿no? Después tenemos cableado en nuestra placa el SPI. Tenemos dos adentro del módulo. Hay un SPI tradicional y un SPI de muy alta velocidad, ¿sí? Nosotros cableamos el SPI de muy alta velocidad y ahí tienen la asignación de pines. Y de los dos posibles I cuadrado C, nosotros cableamos uno. Y después está cableada, bueno, la UART 0, por si yo no voy a usar la conexión por USB y me quiero conectar con algo externo, ¿no? Eso es usando el ESP32 montado en la placa Arduino, que nosotros llamamos Arduino ESP32. Ahora, si yo uso el ESP32 convencional, nada, tenemos un vademecum mucho más amplio
de pines, ¿no? Para configurar los pines y hacer el manejo y demás, Arduino tiene funciones. Primero, para la configuración tenemos el pin mode, que me va a permitir especificando primero el pin y luego diciéndole si es entrada o salida, configurarla como entrada o salida. ¿M? Recordemos que como salida el puerto puede entregar hasta 40 mA de corriente. ¿M? Para poder escribir en el puerto usamos el Digital Write, donde especificamos también el número del pin o la etiqueta que le damos puesto en el código. Y bueno, en algún lado habremos colocado un define para ligar esa etiqueta a ese pin. Y después usamos las partículas high y low para indicar si ese pin lo ponemos en alto o en bajo. ¿M? Y bueno, usamos la función Arduino Digital Read con el número de pin adentro o la etiqueta para poder leer un puerto. Y esta función a mí me devuelve qué estado tiene ese puerto, si está en alto o en bajo. ¿M? Los puertos, todos los puertos del SP32 internamente tienen un pull up y un pull down. Eh, por ahí, para el que no tiene mucha idea, el pull up es una resistencia que me conecta el pin hacia VCC y esto es 3,3 volt, y el pull down es una resistencia que me la conecta hacia masa. Estas resistencias son unos resistores que son internos y tienen un valor de aproximadamente unos 45K. ¿M? Pero esto es una cuestión teórica porque en realidad ¿sí? Hubo un error en la máscara cuando se hizo el chip. Eso está compensado, se compensó este año recién, a partir del 8 de abril, se rehizo la máscara y eso está subsanado. Pero bueno, digamos que todos los chips, ¿sí? Hasta principios de este año venían todos con este problema. Y es que hay determinados pines, que acá yo les anoté, esto es la 14, la 16, la 17, la 18, la 19, la 21, la 22 y la 23, ¿sí? Tienen la funcionalidad activa, ¿sí? De tener el pull up y el pull down, ¿sí? El resto de los pines no los tiene, ¿sí? Es decir, todos los pines deberían tener este pull up, pull down, y solamente los que están indicados acá, ¿sí? Lo tienen activo. ¿M? Es decir, que yo puedo activar el pull up y el pull down para estos pines. El resto no. Se pueden usar como puertos de entrada-salida, pero habrá que colocar el pull up y el pull down. Nosotros calculamos que en la medida que nada, se vayan comprando los SP32, van a ir llegando los nuevos y van a ir desapareciendo del mercado los anteriores. Pero eso va a llevar una etapa bastante larga. En el sitio de Expressive tiene una nota específica de esto y está allí el número de serial que viene anotado en el marking de los chips, es decir, en la cápsula, viene anotado en la cápsula metálica, viene anotado allí cuáles son los seriales, ¿sí? A partir de qué fecha vienen ya con el error compensado. ¿M? Así que eso lo pueden verificar y ver si el SP32 que ustedes tienen ya lo tiene verificado eso o no. Igualmente es bastante simple porque querés activar el pull up y no te va a funcionar. Para activar el pull up y el pull down tenemos una función también, pin mode, donde especificando el número de pin y si quiero le pongo el pull up o el pull down. Recuerden que esta resistencia es de unos 45K. Bueno, acá tienen un poco las características eléctricas, ¿sí? Todos los pines tienen una capacidad de unos 2 picos, ¿sí? Eso
lo tienen que tomar en cuenta porque cuando esto está trabajando con señales de entrada, ¿sí? Estos dos picos, si las señales son pulsos, ¿sí? Van a absorber corriente, ¿sí? Debido a que están atacando con un escalón de tensión, ¿sí? Una capacidad. ¿M? Eh, bueno, y acá tienen lo más importante que es la capacidad de corriente que normalmente manejan los puertos, ¿sí? Atenti que la interfaz, ¿sí? SDIO tiene unos 20 miliamperes de corriente solamente. Pasamos a hablar un poco de la UART, ¿sí? Bueno, la UART es básicamente como la UART que tiene cualquier micro de 32 bits. Recordemos que la UART es la unidad que me permite transmitir y recibir datos de forma asincrónica. Estas son UART, no son USART, ¿sí? Hay una diferencia. La USART es una UART, pero que también puede funcionar de forma sincrónica, ¿sí? Que es más típica en los micros de 8 bits. Los micros de 32 bits, por lo general la UART siempre funciona de forma asincrónica, y después tienen los I cuadrado C, los SPI, para poderse comunicar de forma sincrónica contra los periféricos externos, ¿sí? Estas WART generalmente vienen más de una en los micros de 32 bits, ¿sí? Nosotros acá tenemos tres WARTs, las tres son idénticas. Yo puedo programar, bueno, obviamente la velocidad de comunicación, ¿sí? Que es altísima porque recordemos que esto es un core que puede correr hasta 240 MHz. ¿M? A su vez, bien con una eh, FIFO, ¿sí? Que es un buffer que se hace sobre la memoria RAM, ¿sí? En la cual nosotros podemos almacenar, ¿sí? Hasta 1024 datos que hayan ingresado por las WARD. Es decir, que cada FIFO, si yo tengo las tres WARD activas, tendría una capacidad de datos de unos 300 y pico de bytes aproximadamente, que es bastante. Piense que normalmente la WAR de un micro de 8 bits me almacena tres datos y si llega otro dato más, el primer dato se pierde, si yo no los leí. Em, estas unidades vienen todas con auto baud rate, es decir, que tienen la capacidad de, si yo no les configuro la velocidad de comunicación, activar el auto baud rate y ella detectar cuál es el baud rate y entonces tunearse a ese baud. ¿M? Eh, Podemos nosotros especificarle cuál es la longitud de los datos, ¿sí? Es decir, y que esto no es muy típico en las WART. Yo puedo especificarle, por ejemplo, que voy a estar recibiendo datos de 8, 7, 6 o inclusive 5 bits. ¿M? Y especificarle también la cantidad de bits de stop, ¿sí? Que normalmente en los micros de 8 bits yo puedo seleccionar entre 1 y 2. Y acá tenemos 1, 1,5, 2 y 3 bits de stop. Tiene también soporte para lo que es comunicaciones con bit de paridad, ¿sí? Y obviamente soporta direccionamiento. Entonces tiene soporte para que la UART pueda trabajar en un bus hecho del tipo 485, ¿sí? Donde generalmente hay en ese protocolo de comunicación tenemos por lo general un maestro que es el que administra y genera las direcciones e inicia siempre las comunicaciones contra los periféricos y los periféricos son todos esclavos y simplemente responden. Bueno, esto tiene justamente todo el soporte
para poder establecer un bus sobre RS485, lo cual viene al pelo porque yo con esto tranquilamente puedo hacer una aplicación que interactúe, ¿sí? Con un bus de campo donde tengo PLC y otras hierbas, ¿sí? Que es muy típico en la industria. Después tenemos, como cualquier WART de estas, IRDA, esto es, podemos manejar comunicaciones por LED infrarrojo y entonces el sistema viene preparado para desechar internamente la portadora de 38 kilos. ¿M? Y esto, obviamente, la WARD la puedo conectar a un canal del controlador de DMA para acceder directamente a la memoria y que no esté interactuando allí la CPU. Es decir, que eh, puedo conectar mi WARD contra la memoria a través del controlador de DMA y mientras voy recibiendo datos, el controlador de DMA los va descargando directamente sobre el buffer que está armado en la memoria RAM. Y cuando termina, sí, automáticamente genera una petición de interrupción y el micro, entonces ahí sí, el core va y lee el buffer, ¿no? Este, si el micro está dormido, ¿sí? Yo lo puedo despertar porque tiene justamente soporte para sacar al micro de modo sleep en caso de que llegue un dato por la WARD. Y algo fundamental y es que admite control de flujo tanto por software como por hardware, ¿sí? El control de flujo, nosotros en las comunicaciones seriales tenemos, aparte del TX y el RX, dos pines más, ¿sí? Que no son muy usados, pero son necesarios cuando hablamos contra PLCs, que son el CTS y el RTS, ¿m? Y que controlan justamente las transferencias que se realizan en las comunicaciones, ¿sí? Uno de los grandes problemas es que cuando hablamos contra un PLC, generalmente el PLC está callado eh, y transmite contra el control de flujo de hardware, ¿sí? Y por lo tanto tenemos que usar puertos en los micros para poder administrar este control de flujo y hacerlo directamente por software. Bueno, acá ya el hardware viene preparado y entonces aparte de tener el TX y el RX, tenemos el CTS y el RTS y eso es real para las tres WARD que el sistema tiene. Bueno, ahí tenemos un poco la unidad, ¿sí? Todo lo que yo les comenté recién lo pueden ver acá en el diagrama en bloques del dispositivo. Obviamente, ¿sí? Para obtener yo directamente la frecuencia que me va a generar el baud rate, nos alimentamos de la frecuencia principal, la cual se va a dividir con un post-scaler que me va a generar el baud rate, ¿no? Esto es real para las tres WARD. ¿Dónde tengo las tres WARD? Bueno, en la de los distintos formatos comerciales que tenemos del ESP32, ¿sí? La mayor capacidad de las WARD está justamente en el formato módulo. ¿M? Por eso yo acá les identifiqué dónde están repartidas las WARD, ¿sí? Fíjense, en este caso tenemos la WARD 1, ¿ven? El RX, el TX, el RTS y el CTS. Después tenemos la WARD 2 y finalmente tenemos la WARD 0, ¿sí? Donde también vemos ahí el TX, el RX, el CTS y el RTS. Eh, Eso no es real en los otros formatos, por ejemplo, el, el formato que viene para desarrollo, ¿sí? El Node MCU SP32. Esta es la versión, ¿sí? De 36 pines, que es la más grande, que acá en mercado no se la ve mucho. Tiene soporte
completo para lo que sería la WART 0, ¿sí? La WART 1 y de la 2 solamente tenemos el TX y el RX, no tenemos ni el CTS ni el RTS. Bueno, y peor es en el módulo de 15 pines, ¿sí? Donde solamente está disponible eh, la WART 1, la WART 0 y la que puede implementar el CTS y el RTS es la WART 0. ¿Cuál es el soporte que tenemos de Arduino para este caso? Bueno, tenemos con el Serial Begin, nosotros básicamente lo que hacemos es configurar el baud rate, ¿sí? Si coloco así Serial Begin a secas, estoy configurando la WART 0. Para configurar la WART 1 tendré que poner Serial 1.begin y pongo la WART, el baud rate que allí quiero. Y si voy a configurar la 2, pondré Serial 2. ¿Puedo tener distintos baud rates? Sí, porque si bien todas se alimentan del mismo oscilador principal, cada cual tiene sus post-scaler y su propio generador de baud rate, porque son módulos independientes los tres. Como consecuencia, yo podría estar manejando, por ejemplo, por la WART 0, estar manejando un baud rate de 9600 y por la WART 1 estarme comunicando una velocidad de 115-200, ¿sí? Sin inconveniente. Esto le da una gran funcionalidad al módulo, porque el SP32 tiene incorporado el Bluetooth Low Energy, ¿sí? Y tiene incorporado el Wi-Fi. Pero si yo quise hacer una aplicación para celular por GSM, no tenemos nada. Y entonces puedo incorporar allí un módulo SIM, por ejemplo un SIM 900, ¿sí? Y comunicarme, por ejemplo, con la WART 1 al módulo SIM 900, ¿sí? O un módulo más barato como el SIM 800, o más completo como el 5320. Eh, y mantener la WART 0 conectada al convertidor USB. Entonces, de esa forma, mi aplicación ya tiene conectividad local vía USB, por Wi-Fi, por Bluetooth e inclusive por GSM. ¿Mm? Este, fíjense que ella ahí armaron un super nodo de conectividad, ¿sí? Em, Inclusive, si usáramos el SPI, ¿sí? Lo podríamos conectar, por ejemplo, con un ENC28J60 externo, y tendríamos Ethernet, ¿sí? O ponerle un PHI externo, sea a través de SPI, y entonces usar el módulo Ethernet que viene adentro del SP32. Lo que pasa es que en ese caso, ¿sí? Tendríamos que apagar el Wi-Fi porque no lo podemos compartir simultáneamente, porque la unidad, ¿sí? Que me maneja el encapsulamiento y ese encapsulamiento es única. ¿Sí? Pero si yo quisiera tener una super recontra conectividad por todos lados, podría usar el SPI, eh, y dejar el MAC interno para lo que es el Wi-Fi y por el SPI manejar el ENC 28J60 externo. ¿Mm? Después tenemos, bueno, si yo quiero desconectar una de las WART, usamos el Serial End. Y después tenemos también con el Serial Print imprimo, ¿sí? Acá también, normalmente con estos
estamos imprimiendo o desconectando, ¿sí? La 0, si yo quiero imprimir o conectarme, por ejemplo, con la 1, con la 2 habrá que agregarle aquí al serial la especificación de 1 y 2, ¿no? Bueno, y después tenemos otras funciones como el print ln, que es lo mismo que el print, pero en ese caso me va a mandar un new line, ¿sí? Esto es un final de carro y una nueva línea, ¿sí? Este, así que podría utilizar tranquilamente eso. ¿M? Si yo quiero mandar simplemente un byte, sin hacer interpretación, porque el tema es que el serial print me interpreta los datos, ¿sí? Uso el serial write, ¿sí? Que me permite allí mandar directamente el dato, sin tener que hacer una interpretación. Ahora, eso en cuanto a las funciones de salida. Las funciones de entrada tenemos el serial viable, que lo que hace básicamente es esta función devolverme el estado de la WARD, ¿sí? Esto es, si llegó un dato, qué cantidad de datos llegaron, ¿sí? A la WARD, eso es lo que me devuelve. Esta función se usa mucho cuando de pronto hago una aplicación que está demandada por la WARD y quiero saber si han llegado datos. Entonces, esto generalmente se mete en un while atrapante y mientras sea 0, queda allí esperando, y cuando es distinto de 0, entonces usamos el serial read para ir levantando cada uno de los datos que van ingresando, ¿no? Acá podemos ver un código donde se ha aplicado, ¿sí? Simplemente para hacer un eco, ¿no? Bueno, fíjense que acá creamos el buffer, ¿m? Que va a contener el byte que vamos recibiendo, ¿sí? Fíjense que, bueno, acá tenemos, siempre recuerden que en Arduino hay de base dos grandes estructuras, dos loops, ¿m? Dos funciones, la de configuración, y después tenemos, esto es un equivalente a un while 1, ¿sí? Donde está corriendo normalmente el código o la cantidad de tareas que yo quiero que el sistema haga. Acá configuramos y fíjense que en este caso nos quedamos acá, miramos a ver si llegó algo. eh, si se cumple la condición que esto es distinto de 0, entonces allí leemos, esto lo pasamos a el buffer, y entonces sacamos el mensajito byte recibido, y allí después a continuación sacamos el byte que se acaba de recibir. Si básicamente no llegó nada, entonces quedamos ahí esperando, ¿no? No son las únicas funciones que tenemos. Después hay toda una serie de funciones más que tiene la WARD, ¿sí? Como el serial pick, que lo que va a hacer es devolverme el primer byte dentro de la pila que yo tenía, que yo no leí. Eh, Después, básicamente el serial fin, que me va a permitir leer, ¿sí? Un dato, pero a partir de una cadena de caracteres que yo le indique. Y después vamos a tener esta otra función que es muy similar a esta, ¿sí? Y después tenemos el read, pero que me lee los bytes, ¿sí? Y que, a diferencia de la anterior, me va a ir eliminando, ¿sí? Los bytes que ya fueron leídos. Bueno, acá también les dejamos después un ejemplo de código donde ven las funciones anteriores. eh, en este caso, donde leemos, ¿sí? Los 20 bytes que
se han especificado dentro del buffer, ¿no? Después tenemos una serie de comandos. Van a ver que esta librería, tenemos de hecho un ejemplo subido en el grupo, donde usamos una librería para emulación de terminales, que esto está bueno cuando muchas veces no queremos usar pantallas LCD por un tema de costo y demás, y queremos escribir en el hiperterminal, ¿sí? No queremos sentarnos a hacer una aplicación en Visual Basic para el usuario, y entonces simplemente le das como aplicativo al usuario el hiperterminal, el tipo abre el hiperterminal y vos sabés, haces que eh, la aplicación que está embebida dentro del SP escriba, ¿sí?, contra el hiperterminal. El tema es que tenés que tener comandos para poder posicionar la información, eh, y esta librería te permite hacer eso. El hiperterminal es un programita que antiguamente venía con Windows, ¿sí? Vino hasta la versión XP, ya a partir de la versión Windows 7 se sacó y te lo puedes descargar por afuera. Es una versión que está media semilibre, ¿sí? Porque, bueno, a partir creo que es de Windows 10, corre en un modo demo, eh, sin soporte. Sí, es decir, si vos querés tenerla gratis, no tenés soporte, y si no, pagás y tenés el soporte de Microsoft. ¿M? Eh, pero bueno, este programita me permite ver puertos COM, ¿sí? Que ya no existen más en las máquinas, y cuando yo me comunico generalmente por USB, hago una emulación del puerto COM, hago lo que llama un BSP. De hecho, cuando yo me conecto eh, con la placa SP32, el driver que a mí me suministra eh, la gente de Expressive, ¿sí?, es el driver del GP2101, que es el que básicamente emula el puerto COM virtual. El BCP es eso, un puerto COM virtual. Y así me va a aparecer en la PC. ¿M? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo veo esos puertos COM, yo puedo manejar con el hiperterminal la emulación de una terminal del tipo TTI 100, ¿m? TTY 100, ¿sí?, que son las viejas terminales que existían a principios de los 80, ¿sí? Que usaban una serie de comandos de posicionamiento y de coloreado de pantallas y demás, eh, que se llaman comandos escape, porque todos los comandos arrancan con la partícula escape, es decir, el 0x1b de la cadena ASCII, ¿no?, que es un código no imprimible, pero que le sirve al hiperterminal, porque el tipo identifica que atrás de eso los caracteres que vienen son los caracteres que le dicen qué comando tiene que ejecutar. ¿M? Acá podemos ver la librería, ¿sí? La librería es bastante sencilla porque, bueno, tiene todo un chorizo eh, que armamos colocando justamente todos los seudónimos, y esto es lo que en realidad ejecutamos, ¿sí? Lo que hace básicamente esto es, si por ejemplo, este comando me permite resetear la terminal, esto es reiniciar el hiperterminal, ¿sí? A veces pasa que el hiperterminal queda colgado, bueno, le mandas este mensajito y esto se descuelga. ¿M? Lo que hace básicamente esto es transferir el string que está entre comillas adentro de este buffer, ¿sí?, que nosotros dimensionamos acá
exageradamente de 80 caracteres. Eh, y lo primero que hace es sacar el comando escape que está puesto acá, ¿ven? Que el escape es el 0x1b. Entonces el sistema lo que hace es manda el escape, que lo guarda acá dentro del buffer, y después le manda esto, que es el comando específico que me permite resetear el sistema. Y eso queda dentro de este usar, que después este usar hay que sacarlo hacia el exterior, ¿sí? Y lo sacamos con esto, el TXPC, que lo que hace este comandito es tomarme, ¿ven? El usar, que es básicamente el buffer que contiene el string, ¿sí? Y sacármelo por un serial print. Y entonces tenemos para resetear la terminal, para borrar la pantalla de la terminal, para posicionar el carácter en la posición columna 1, carácter 1, ¿sí? Y después tenemos, por ejemplo, para eh, colorear, ¿sí? Los tipos que estamos escribiendo, ¿sí? Destacarlos o ponerlos en titilante, es decir, básicamente las letritas las ponemos en titilante, o hacer el inverso, si estoy trabajando con letras en negro sobre una pantalla blanca, me queda el fondo negro y la letra eh, blanca. Me hace justamente el inverso. ¿Sí? Hay muchos comandos más que están en la librería que me permiten incluso cambiar de distintos colores línea a línea. ¿Mm? Eh, es una librería que me da justamente una herramienta más para tener que zafar de tener que hacer un aplicativo en Visual Basic para que el usuario pueda ver la información en pantalla y tener que de esa forma sacarme de encima el uso de un display, ¿no? Y este es uno de los comandos que más usamos, que es el terminal cursor XY, ¿sí? Que me permite posicionar, ¿sí? En eje de coordenadas, ¿sí? Cualquier carácter. Esto es fila y columna. Recuerden que las terminales tienen 80 columnas por 40 filas. Eh, Bueno, y vemos entonces el conversor analógico digital. No sé si alguien hasta acá tiene alguna pregunta. Si no, ya entramos al conversor AD. Bueno, esto es básico, ¿sí? Lo que va a hacer el convertidor analógico digital es convertirme una tensión de entrada, ¿sí? en un valor. ¿M? Ese conversor que viene adentro del SP32 tiene una resolución máxima de 12 bits, ¿sí? Y puede leer en el modulito, ¿sí? Podemos leer hasta 3,3 volt, que es una diferencia respecto de el ESP8266, porque el ESP8266 tan solo podía leer hasta 1 volt. ¿Sí? En el módulo, en el formato Node MCU, el 8266 te puede leer hasta 3,3 volt, pero porque en el módulo, en el formato Node MCU, hay un divisor resistivo hecho con dos resistencias de 100K y 220K, que arman con eso la división de tensión para justamente reducir los 3,3 volt y dejarme a la entrada del SP8266 1 volt. Pero acá en el SP32 directamente el conversor puede leer cualquier tensión de entrada de 0 a 3,3 volt. Ojo, y esto tienen que recordarlo, es que los pines no son 5 volt tolerance. Así que si le llegan a colocar por error 5 volt, chau, se quema el puerto. Y eso es real para todos los puertos digitales también.
Como tenemos una resolución de 12 bits, entonces el sistema va a convertir cualquier nivel de tensión entre 0 y 3,3 volt en un valor que va a ir de 0 a 4095. Bueno, uno podría creer que esto es lineal. Bueno, y esto no es así, ¿sí? Eh, en realidad, si yo aplico una tensión variable que va desde 0 hasta 3,3 volt, me voy a encontrar que el sistema no es totalmente lineal, tiene un punto de saturación, ¿sí? Que eso está próximo a los 2,8 volt y tiene abajo también una linealidad porque me va a leer valores a partir de 0,1 volt. Esto es, entre 0,1 volt, ¿sí? Y 2,8 volt es bastante lineal, ¿sí? A partir de los 2,8 volt ya no tenemos linealidad. Hay un punto de saturación y lo mismo ocurre entre 0 y 0,1 volt. Es decir, que el sistema no ve la diferencia entre 0 y 0,1 volt y tampoco ve la diferencia a partir de los 2,8 volt. Es decir, que de 2,8 volt hasta 3,3 llegaste al valor máximo. Es algo que tienen que saber, bueno, y que ocurre en el SP32. Bueno, canales analógicos, tenemos también una parva de canales analógicos, acá los van a ver pintados de color verde, que se reparten entre el ADC1, ¿sí? Y el ADC2. Recuerden que el que está funcionando siempre es el ADC1, ¿sí? El ADC2 funciona en tanto y en cuanto yo no active el Wi-Fi. En cuanto activo el Wi-Fi, este módulo deja de operar. Por lo tanto, la recomendación en líneas generales es, si voy a hacer dispositivos que trabajen en IoT, ¿sí? Me va a convenir a mí trabajar siempre con el ADC1. Y si no me alcanza, bueno, ahí tendré que leer con el ADC2, pero voy a tener que apagar el módulo de Wi-Fi para poder leer los datos allí y después reencender el módulo y pasar esos datos sobre la página web. ¿Mm? Bueno, ahí tienen entonces todos los canales, cómo están distribuidos, ¿sí? Y qué patitas GPIO están afectadas por los mismos. ¿Mm? Las características de estos conversores son iguales a los que se integran dentro de cualquier microcontrolador, ¿sí? Estamos hablando de que el sistema integra un registro SAR, que es doble, porque son dos ADC totalmente independientes, los que están conectados, ¿sí? A los pines de entrada-salida, ¿sí? Hay una ventaja que tienen este conversor respecto de cualquier otro conversor que hayan conocido, y es que tiene muestreo simultáneo. ¿Eso qué significa? Que cuando yo disparo el muestreo, el sistema automáticamente lee todos aquellos pines que hayan sido atachados como analógicos al mismo tiempo, ¿sí? Y entonces después puedo ir y leer cada uno. Con eso, ¿qué logré? Bueno, justamente tener muestreo simultáneo y que es muy útil cuando lo estoy tomando varias señales al mismo tiempo, como puede ser las señales implementadas para un osciloscopio. ¿M? La tasa de velocidad del conversor AD, yo el AD lo voy a estar atando a la frecuencia del oscilador principal dividido por un factor n. Ese factor n puede ser 1. Y entonces si mi clock principal está a 80 MHz, la velocidad de conversión, ¿sí? Que voy a tener está trabajando a un clock
de 80 MHz, ¿sí? Con lo cual estamos ante un conversor rapidísimo. Em, En realidad adentro el conversor AD está constituido por 5 conversores, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo 2 que están asignados a los puertos de entrada-salida y después tengo el resto para conexión interna. Hay 2 que están asignados al supervisor de baja potencia y hay uno que está asignado para medir la potencia consumida y la detección de potencia de pico. Hay en el modulito un total de 18 pad, es decir, 18 pines afectados por el conversor analógico digital, ¿sí? Y con el interno yo puedo leer hasta la tensión de alimentación, es decir, que puedo leer los 3,3 volt. Eh, tenemos que podemos, como el conversor es de 12 bits, yo puedo cambiar esa resolución entre 9, 10, 11 y 12 bits, que eso lo hago también desde Arduino. Tenemos soporte de DMA, esto es que puedo conectar los conversores AD, los puedo conectar a través del controlador de DMA. En este caso se puede hacer solamente en el ADC1. Y bueno, tenemos la posibilidad de tener no solamente el muestreo simultáneo, sino que puedo tener un modo de escaneo automático, en el cual se trabaja contra un registro de escaneo y yo le asigno, ¿sí?, cómo quiero ir escaneando el conversor, es decir, cómo ir escaneando cada canal. Y entonces poner el conversor en auto scanning, donde el conversor solo, sin que yo lo tenga que arrancar, va a ir escaneando cada uno de los canales que le asigné en el orden que le asigné y va a ir guardando esa información dentro del buffer. Esto tiene un buffer para cada uno de los conversores conectados a los pines, en el cual se pueden almacenar hasta 16 muestras. Y si no, lo puedo ligar esto al controlador de DMA y desde allí hacia la memoria. El ADC, como cualquiera de los otros periféricos, en caso de que el micro esté dormido, me puede despertar al micro. Para eso le voy a asignar el ADC al coprocesador de baja potencia. Bueno, y ahí vemos entonces el diagrama en bloques, donde podemos ver ahí el SAR1 y el 2. Y esto, bueno, fíjense, ligados, ¿sí?, a todos los pines, ¿no? Fíjense que en este caso yo puedo ver, por ejemplo, la tensión de alimentación y puedo ver también, detectar la potencia de pico o el consumo. También podemos conectar, aparte de los pines, puedo conectar el sensor de efecto Hall al conversor analógico digital y incluso conectarle el preamplificador que se integra dentro de lo que sería el ADC para, por ejemplo, poder samplear digitalmente audio.